Bien, en este video vamos a hacer el diseño de los tornillos de la configuración que se indica. No es una configuración típica, pero es justamente a propósito de ejemplificar el procedimiento. Tiene una carga excéntrica de 28 toneladas, incluye factor de carga. La placa en la que está sujeta es de acero A992 con espesor de 5 octavos. Y vamos a considerar que los tornillos están fuera del plano de corte de la rosca. De manera que lo primero que hay que hacer es obtener el centroide. Estos tornillos van a tener un efecto de cizalla por esta carga, pero además esta carga va a generar un efecto de torsión que también hay que determinar para saber con qué carga máxima se quieren cizallar el tornillo crítico. Entonces, para calcular el centroide, hay que obtener pues, las coordenadas en el eje de las X y en el eje de las Y. Hay que establecer un origen, les propongo que sea esta esquina, aquí está el eje de las Y, acá está el eje de las X, y hay que pues simplemente ver cuál es la distancia en el eje de las Y, son 6 centímetros por 1, 2, 3 tornillos, por eso aquí puse 6 por 3, luego hay que caminar 14 centímetros por un tornillo, por eso pues esto que está acá, serían finalmente 8 más 8 más 6, 22 centímetros por dos tornillos, dividido entre la cantidad total de tornillos que están involucrados, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto lo meteré a la calculadora, ojalá de esta magnitud, y en el eje de las Y hay que seguir un procedimiento muy similar. De aquí caminé 6 centímetros por 1, ahí está, luego 16 por 2 tornillos, acá está, y luego 1, 2, 3 por 26 tornillos, acá está dividido entre 6, esto lo ponen aquí en la coordenada. Con esto, con estos procedimiento, ya calculé el centroide y lo puse aquí en color azul para que sirva de referencia. Todos los cálculos que vamos a hacer van a estar referenciados a este centroide. Ahora, decíamos hace un momento, hay que calcular el efecto de flexión sobre los tornillos. Y ese efecto del tornillo, de flexión sobre el tornillo, va relacionado con este vector referenciado hacia el centroide de toda la pieza, el que acabamos de calcular. Esta distancia le vamos a poner de nombre R, y ojalá estén conmigo que esto depende únicamente de cuestiones geométricas, es decir, cuánto es esta distancia X y cuánto es esta distancia Y, es como si estuviéramos sacándole esta hipotenusa de manera que pues pueden acudir a algún libro a ver la demostración de cómo se obtiene esta ecuación. No quisiera yo distraerme demasiado en esto porque es un ejercicio que tiene un alto énfasis en resolver una cuestión práctica. Esta ecuación se aplica todas las veces y bueno, lo que les pediría es que complementariamente revisen la obtención de esta ecuación en algún libro adecuado para poder entender de dónde sale esto. Pero bueno, básicamente es la distancia de los tornillos al cuadrado, la sumatoria de estas distancias, de manera que para lo que nosotros estamos trabajando acá sería de este en el eje de las X sería esta distancia de 12.667 menos estos 6 centímetros, así tendría íntegramente este pedacito, esta distancia que está acá, y se repite en 3 ocasiones. Luego para este tornillo de acá, otra vez sería 12.66 menos 14, así tendría esta distancia. Vean que esto va elevado al cuadrado y solamente hay un tornillo con esta situación. Y finalmente serían 22 centímetros menos 12.66, así tendría esta distancia. Y hay dos casos donde se repite esto. Esto lo metí a la calculadora y ojalá de esta magnitud. En el caso de las Yes, otra vez vean que todo está referido a esta distancia. Para este tornillo serían 19.33 menos 6. Ahí está, va elevado al cuadrado y si nada más hay un caso así, un tornillo. Del otro lado serían 19.33 menos 16 centímetros. Así tengo íntegramente esta distancia y hay dos tornillos con esa situación. Y finalmente serían 26 centímetros menos 19.33 sería únicamente esta distancia por tres casos que están así. Lo metí a la calculadora y la suma de los dos es lo que tiene esta magnitud de sumatoria por R al cuadrado que vamos a necesitar más adelante. En cuanto a los efectos de los tornillos, no hay una carga en el eje de las X, sí hay una carga hacia abajo en el eje de las Y y además hay un momento. Este momento pues, sería la distancia de 15 centímetros más estos 28 centímetros de aquí a acá,
menos la posición del centroide, desde el origen del centroide, porque el brazo que estamos sacando es justamente al centroide de todos los tornillos. Así que, si hacen estas multiplicaciones, daría un momento de menos 849. Ahí tengo que identificar el tornillo crítico, y el tornillo crítico siempre es el que está más lejano al centroide de toda la pieza. Entonces, en este caso, este es el centroide, perdón, el tornillo crítico, y este tornillo tiene una carga que tiene que soportar de cizalla, de esta carga total, dividido entre 6 tornillos, son 4.67, pero hay que sacar el efecto también de torsión de esta carga, y eso se obtiene con estas ecuaciones que están acá. Es el momento por una distancia entre la magnitud que sacamos en la diapositiva anterior. Noten, por favor, que para sacar el efecto en X se utiliza la distancia en Y, y para sacar el efecto en Y se utiliza la distancia en X. De manera que el momento pues, es el mismo que está acá, menos 849, y en cuanto a la distancia para el tornillo crítico, necesito esta distancia de aquí a acá, y observen que tengo que caminar una distancia negativa, por eso serían estos 19.33 menos estos 6 centímetros para tener esa distancia que sería, repito otra vez, negativa. Esto lo metí a la calculadora, 12.62. Y en cuanto al eje el efecto en el eje de las Y's, otra vez el momento y el denominador es exactamente el mismo, y la distancia ahora sería esta que está acá. Vean que otra vez tengo que caminar una distancia negativa, sería 12.67 menos estos 6 centímetros, da 8.81. Entonces, haciendo un resumen, tengo aquí la carga por cortante, esta es la carga por flexión. En el eje de las X puse aquí de todos modos este vector, pero ya vimos que vale 0. Este de acá vale 20.26 toneladas. Esta es la carga de cizalla, digamos, de las 26 toneladas que están aplicados de la carga PU, menos 4.67, y en la otra dirección está aplicado el efecto de flexión de entonces, hacen las sumas vectoriales tal cual, serían 17.62, y de este lado acá 4.14. Pero la máxima carga no está en el eje de las X y el eje de las Y, sino es la resultante de ambas cargas, y esto es simplemente aplicando Pitágoras. Así obtuve que la peor carga actuante es de 18.18 toneladas. Por otro lado, para determinar la resistencia, pues hay que ocupar esta ecuación. Estoy ocupando el criterio de la norma técnica complementaria para el diseño y construcción de estructuras de acero. Este es un documento que es gratuito, en PDF pueden consultarlo. La última versión es de 2020. Cuando hay un cambio de versión, pues hay que ocupar la ecuación equivalente, pero es esta fórmula que está acá. Entonces, vamos a proponer que sean tornillos A490. Entonces, vengo a la tabla correspondiente para tornillos A490. Cuando la cuerda está excluida, el esfuerzo son 5.900, y eso es lo que sustituye acá en cuanto al esfuerzo, y voy a despejar el área que se necesita. Entonces hay algunas cosas que estaban multiplicando, las pasé dividiendo, y además esto lo igualé a la carga actuante máxima PU, que lo llamamos B en la diapositiva anterior. Hice las operaciones y el área necesaria son 4.11. De aquí todavía me acordé que el área del tornillo son pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Hice aquí el despeje, y entonces el diámetro necesario sería 2.28. Estoy proponiendo que utilicemos tornillos de 1 pulgada, de diámetro de 1 pulgada, 2.54. Vean cómo se satisface el diámetro necesario con tornillos A490. Pero es necesario hacer también la revisión por aplastamiento. Entonces, en cuanto a la placa, está propuesto que se utilice una placa de grado 50. Los tornillos son estos de A490 con agujero estándar y con la cuerda excluida del plano de corte. Hay que utilizar estas ecuaciones. Del lado izquierdo, esta en ecuación 1.2 por la longitud al extremo libre. ¿Se acuerdan que esta distancia o ese vector de 18.18 toneladas está en un plano inclinado? Podríamos sacar cuánto es esa distancia, pero espero que estén conmigo que utilizar la distancia menor pues es lo más conservador. Entonces va multiplicado por 6, que es la distancia al borde, por el espesor de la placa, por el esfuerzo último de la placa. Esto me da 51 toneladas. De la ecuación del lado derecho, 2.4 por el diámetro del tornillo más la holgura del agujero estándar,
por el espesor de la placa, por el esfuerzo último, lo metí a la calculadora a 46 toneladas. Entonces, lo crítico es la capacidad del tornillo. Así que, bueno, nada más para tener la referencia de que esto se satisface, volví a aplicar la ecuación de la capacidad del tornillo, 0.75 por el esfuerzo del tornillo A490 por el área del tornillo de 1 pulgada, y esto resiste 22 toneladas contra las 20.6 toneladas que están aplicadas. Pues así pasa la revisión. Espero que este video haya sido de utilidad.